Buenas tardes, estamos de nuevo en un nuevo programa de Hablemos las Mujeres Rurales. Hoy tenemos aquí a Teresa Cantos González. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias. Ella es nacida en Coín, de profesión es enfermera y es defensora de los derechos humanos, feminista y sindicalista, entre otras cosas, ¿verdad, Teresa? Sí, de todo un poquito. Muy bien, pues para empezar las preguntas, si te parece, ¿qué nos puedes contar y qué destacarías de tu profesión de la enfermería? Bueno, pues como bien has dicho, yo soy enfermera y la verdad es que soy una enamorada de mi profesión. Ser enfermera significa hacer y practicar los cuidados. Los cuidados tanto psicológicos como fisiológicos, cuidado con el rigor de la profesión, con carácter científico, con carácter profesional, no desde el maternalismo ni desde el proteccionismo. Cuidar significa, tanto como he dicho antes, en el plano psicológico como psicológico, tanto en la salud como en la enfermedad, y como mi trayectoria laboral ha sido tanto en el hospital como en la atención primaria, pues me gustaría destacar que el cuidado, por ejemplo, en el hospital, yo lo entiendo como el cuidado tanto de los profesionales como de los ciudadanos, que en aquella época donde yo trabajaba tuvimos que luchar y hacer para que se pusiera en valor y se pudiera llevar a cabo. En aquella época, por ejemplo, los niños cuando ingresaban, yo trabajo en el materno infantil, los niños cuando ingresaban eran del hospital, no eran de sus padres. ¿De qué años nos hablas? Porque la pues audiencia estamos hablando de los años 80. Años 80. El materno se abrió en el 81, pues en esa época. Los niños ingresaban y eran del hospital, de los profesionales, los padres los echábamos fuera, con lo cual aquello era muy duro. Entonces, cuando yo hablo del cuidado de mi profesión de enfermería, no es el trabajo de poner una inyección o de hacer una cura, sino ese trabajo de cuidado tanto a los familiares como a los niños que ingresaban, aquella lucha y aquella reivindicación que tuvimos que tener todos los profesionales y también los propios ciudadanos, ¿no? Como para poder acondicionar el hospital y de que pudiesen entrar los padres y estar con sus hijos, y no que lo echábamos materialmente de allí. El cuidado para mí es la lucha que tuvimos todos los profesionales para adecuar los paritorios, para que pudieran entrar la pareja o algún familiar con esa mujer en ese trance tan importante de la vida. Y entonces, para mí, eso es el cuidado. El cuidado integral, claro, integral, y además desde la bioética, ¿no? Del cuidado, ¿no? Por supuesto, el concepto. El cuidado en aquella época, y se sigue luchando, era los niños de neonatología que no podían entrar, los padres que se veían por un cristal. Entonces, el luchar para que pudiesen entrar, pudiesen tocarlo, para mí todo eso es lo que entiendo por mi profesión y lo que entiendo por cuidado. Eso, digamos, en la época del hospital. Luego he trabajado en los últimos años de mi vida laboral en la atención primaria. En la atención primaria, el cuidador, el trabajo del enfermero, para mí es extraordinario, bonito, precioso. El cuidado al mayor, el cuidado al cuidador, esas personas que están casi siempre, desgraciadamente, mujeres, digo desgraciadamente porque hay que compatibilizarlo todo, y es importante que el hombre colabore en el cuidado de los mayores igual que de los hijos. Y muy enriquecedor, ¿no? Nosotras defendemos mucho desde Aferum que la igualdad es
también para ellos no como una pérdida de privilegios, sino como que asuman parte del cuidado que es tan bonito y tan enriquecedor a nivel emocional. Por ¿no? supuesto, Muy es importante. que es una faceta que los hombres de antes, y cada vez menos afortunadamente, se pierden, el del cuidado de los hijos. Y se les ha negado, sí, ¿no? Sí, un rol que se les ha negado y que es suyo también. Sí. Claro. Entonces, para mí todo ese tema del cuidado, ya te digo, la atención primaria, pues soy una enamorada de mi profesión. El trabajo con los crónicos, con los diabéticos, con los EPOS, y no solo ese trabajo con el mayor y con los crónicos, digamos, sino hay un trabajo muy bonito que probablemente no conozcáis vosotros. La Junta de Andalucía tiene un programa conjuntamente entre salud y educación que se llama Forma Joven. Forma Joven, como he dicho, lo lleva conjuntamente, y cualquier centro que lo solicita entrar en este programa, el centro de salud más cercano está obligado a participar y a colaborar en este programa. Este programa es precioso porque trabajar con la gente joven es una maravilla. Y entonces en este programa se lleva tanto como el tabaquismo, alcohol, otras drogas, información sobre prevención de los embarazos, sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual. Como sabéis, últimamente y desgraciadamente estamos en una etapa que lo del PIN famoso ese pues nos está afectando desgraciadamente para nuestra profesión y para toda la juventud nuestra. Una de las cosas que cuando yo iba a este programa al instituto me gustaba hablar con los niños y les preguntaba siempre: oye, pero vosotros habláis estas cosas con vuestros padres. Y lo triste es que la mayoría me decían que no lo hablaban con los padres. Para mí aquello me frustraba mucho porque mi generación, desgraciadamente, no nos hablaban nuestros padres de sexo ni de prevención de ningún tipo de riesgo. Y hoy en día que lo podemos hacer en los institutos y en los centros escolares, pues desgraciadamente viene esta cosa del PIN, se nos prohíbe que, también, ¿no? que estamos volviendo tiempo atrás. Teresa, me gustaría saber qué es lo que le une al mundo sindical. Bueno, el mundo sindical, por mi edad, como comprenderéis, pues yo soy de Coín, tengo casa en Coín y toda mi juventud la pasé en Coín, y la verdad es que el mundo laboral que yo conocía en Coín, que ya había discriminación bastante, pero por mi profesión yo tuve muy pronto contacto con el mundo laboral, porque si sabe, enfermería tiene mucha práctica, hoy en día está menos. Tiene más teoría, cosa que me parece estupendo, pero en aquel entonces las prácticas de las enfermeras eran de 7:30 de la mañana hasta 3 de la tarde y luego eran las clases por la tarde, con lo cual yo entré en el mundo laboral muy pronto en contacto. Entonces, pues la verdad es que la discriminación que yo ya venía percibiendo en el pueblo, la discriminación de la mujer, en general de todo, pero la discriminación de la mujer. Claro. Yo viví, y me imagino que casi la mayoría de mi generación, aquello de que los hijos era necesario que estudiaran, era imprescindible. Pero las niñas era ya como un lujo. Entonces, yo ya venía de ese mundo, y cuando entro en contacto en el mundo laboral, en aquella época, desgraciadamente todavía estábamos con el dictador, y entonces yo ya en Málaga, mientras que estudiaba, pues la verdad que contacté con grupos de estudiantes, todos muy reivindicativos, empezaron los primeros partidos, los sindicatos, y los sindicatos existían de tiempo antes, no solo el sindicato vertical de aquella época, pero la verdad que estaban como ocultos. Y entonces cuando yo llegué al hospital de práctica todavía, como estoy diciendo, pero yo ya en el mundo laboral, pues la verdad que contacté con un sindicato de clase. En aquella época nos explicaban, y así es, que los sindicatos de clase eran lo de que, porque nos entendamos, que todas las clases laborales estaban dentro del mismo sindicato. Háblese, por ejemplo, de comisiones obreras, de UGT. Entonces, los sindicatos corporativistas son
no tengo nada en contra de ello, pero son, por ejemplo, el sindicato médico, el sindicato de enfermería, que son grupos, digamos, como más aislados. Yo siempre he defendido el sindicalismo de clase, en el sentido de que pienso que todos unidos siempre la colaboración va a ser mayor, Claro, claro. aunque dentro del sindicato luego están sus secciones, digamos. Claro. En aquella época, como os digo, y cuando yo tomo contacto primero con el sindicato, se crea la Federación de Sanidad en el hospital de la UGT y se crea precisamente con un médico, que desgraciadamente hoy ya está muerto, Pedro Aparicio, que fue alcalde de Málaga, con un enfermero, con un auxiliar de clínica, no voy a seguir dando nombres porque no son públicos como era Pedro Aparicio, y con un celador, y yo que era estudiante en aquella época, y montamos la Federación de Sanidad dentro de la UGT, que como os digo es un sindicato de clase al cual yo siempre he defendido, y me gusta decir una frase de... porque hoy en día está tan deteriorado la política y el sindicalismo, que es muy triste, y yo soy una defensora de los sindicatos, y siempre me gusta decir que los sindicatos es como el aire, que hasta que no nos los quitan no nos damos cuenta, y los sindicatos es así. Nos creemos que la subida de sueldo, el control laboral en el tema de salud, tantas cosas que los sindicatos luchan. También es cierto que los sindicatos tienen la fuerza que los ciudadanos le dan, ¿no? Pero yo he sido una defensora siempre de los sindicatos, creo que hacen una labor extraordinaria y creo que tendríamos que apoyarlos. Yo creo que en definitiva los derechos los tenemos que pelear todos y todas, en todos los ámbitos, y cuando no los peleamos los perdemos a pasos agigantados. Así es, y de prueba tenemos ahora de tantas cosas como hemos luchado, sobre todo las mujeres, los hombres también, pero las mujeres muchísimo, porque no estábamos al mismo nivel, igual que hoy en día tampoco estamos al mismo nivel. Entonces, pues la verdad es que pensar que podemos dar pasos atrás, que ya se están notando algunos pasitos atrás, es un poco triste. Muy triste. Pues hacemos un descanso y ahora volvemos con Teresa.